Hace poco más de un mes, si mal no recordamos, Martín de los Santos fue acusado de agredir físicamente a un guardia de un edificio en Vitacura sin provocación alguna. Los golpes fueron de tal brutalidad que el agredido perdió la visión de un ojo y el olfato. Esto ya es terrible de por sí, ¿no es cierto? Pero por algunos, incluyéndome, encuentran que se agrava aún más la situación si se toma en cuenta que el hombre que fue agredido de una manera tan violentamente tenía solamente 70 años, solamente tenía más de 70 años, lo cual implica una clara desventaja física contra su oponente, que es un hombre joven y en buen estado físico. La indignación del público no se hizo esperar. Todos pedíamos una condena acorde al crimen. El caso, junto con todos los movimientos de Martín, fueron seguidos por la ciudadanía con ansiedad, a la espera de ver la justicia haciendo su trabajo. Más aún cuando se supo que esta no era la primera vez que tenía problemas de este tipo. Su historial mostraba que esta persona era alguien violento, engreído y altanero. Aspectos que se evidenciaron claramente en su juicio, en su defensa. No sé si algunos han visto las noticias, que se filtró los videos, como hablaba despectivamente a la jueza, le decía que esto era un show mediático. Entonces, más aún se encendió la llama de la indignación del público y de la ciudadanía en general. Para todos estaba claro que esta persona merecía ser castigada por su actitud. Desdén e historial eran fieles, su desdén y su historial eran fieles testigos de esto. Pero profunda fue nuestra decepción al enterarnos qué fue lo que pasó con esta persona. Antes de siquiera recibir su condena y a pesar de estar en pleno proceso judicial, él pudo salir del país y actualmente se encuentra prófugo, sin darle ninguna compensación afectada a la persona afectada, solo unas escuetas disculpas y poco más. Parece ser que Martín se escapó de ser castigado, se salió con la suya y la justicia falló en ser más efectiva y tomar las precauciones necesarias para evitar que esta persona saliera del país. Tristemente en este caso, hasta ahora no se ha hecho justicia. Uno como chileno piensa que esto solo ocurre aquí, ¿no es cierto? Que debido a nuestras débiles instituciones, personas como Martín son capaces de salirse con la suya. Que en otros países sí se respeta la ley y se hace justicia. Pero esto no es así, queridos hermanos. Basta con simplemente abrir los diarios, buscar en internet, o si alguno está en la suerte de conocer a algún extranjero, hablar con él y preguntarle cómo en su país esa justicia, se sorprenderían los indignados que ellos también se encuentran con la justicia en sus propios países. Y verán que estas cosas son pan de cada día acá en Chile y en todo el mundo. Parece que no podemos hacer nada al respecto. Siempre habrá gente como Martín, siempre habrá más Martínez que saldrán con la suya y podrán evadir la justicia, dejándonos a todos con un disgusto, ya que aunque no hayamos sido afectados directamente, algo entre nosotros nos pide que se restaure este balance, ¿no es cierto? Este balance en las cosas, que el que hizo algo malo pague de cierta manera, para así estar todo equilibrado en la sociedad. Este sentimiento, que es el que llamamos justicia, parece que nunca será apaciguado por completo. Y al vernos impotentes ante esta situación, solo nos queda decir, algunos tristes, otras furiosamente, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto seguirá pasando en el mundo? Más nosotros, queridos hermanos, como cristianos, que creemos en la justicia de Dios, que Él gobierna y juzga a todos nosotros, nos preguntamos esto más fuertemente, creo yo, todo el tiempo que pasa sin que estas personas sean castigadas. ¿Acaso Dios realmente hará justicia? Veamos qué dice el texto el día de hoy. Como les adelantamos, queridos hermanos, el texto de hoy se encuentra en el libro de Abdías. Creo que es de los últimos profetas. Aparecerá proyectado aquí, pero si tienen su Biblia a mano, los incito a abrirla y leerla en conjunto. Visión de Abdías. Así dice el Señor acerca de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor, y un mensajero ha sido enviado a las naciones a decirles: levántense y alcémonos contra Edom en la batalla. Yo te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres de gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, ¿qué dices en tu corazón?
¿quién me derribará por tierra? Aunque te remontes como el águila, y aunque entre las estrellas ponga tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. Si vinieran a ti ladrones o salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No robarían solo hasta que les bastara? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algunos rebuscos? ¿Cómo será escudriñado Esaú y rebuscados sus tesoros escondidos? Hasta la frontera te echarán todos tus aliados, te engañarán, te dominarán, los que están en paz contigo, los que comen tu pan, tenderán emboscada contra ti. No hay entendimiento en él. No destruiré en aquel día, declara el Señor. No destruiré en aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Esaú. Entonces tus valientes serán atemorizados, oh Temán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta. Por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. El día que tú pusiste a un lado, el día que extraños se llevaban tus riquezas y extranjeros entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban suertes, tú también eras como uno de ellos. No te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá, en el día de su destrucción. Sí, no te jactes en el día de su angustia. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Sí, no te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina. No te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina. No aceches en la encrucijada para exterminar a sus fugitivos, y no entregues a sus sobrevivientes en el día de su angustia. Porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones, como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Como ustedes bebieron en mi santo monte, así beberán continuamente todas las naciones. Beberán y tragarán, y serán como si no hubieran sido. Pero en el monte de Sión quedará un remanente, y será un lugar santo, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posiciones. Entonces la casa de Jacob será un fuego, y la casa de Josué una llama, y hojarasca la casa de Esaú. Los quemarán y los consumirán, y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Esaú, porque el Señor ha hablado. Entonces los de Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefelá la llanura de los filisteos. Poseerán también el territorio de Efraín, y el territorio de Benjamín poseerá Galaad, y los desterrados de este ejército de los israelitas, que están entre los cananeos hasta Sarepta, y los desterrados de Jerusalén, que están en Sefarat, poseerán las ciudades del Negev. Los libertadores subirán al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Señor. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. ¿Alguna vez han leído el libro del profeta Abdías? ¿No? Felicitaciones porque lograron leer completo. Ese es todo el libro de Abdías. Son solamente 21 versículos y, si mal no recuerdo, es el texto más corto del Antiguo Testamento. Entonces, bueno, esta es su primera vez leyendo un libro de los profetas menores completo. Felicitaciones. Y bueno, como ya le estamos diciendo, todos estos libros son muy importantes, muy profundos. Si uno los lee hacia la rabia, piensa que son libros saltables, definitivamente profetas menores, no tan importantes como Isaías o Ezequiel, pero son muy importantes y muy profundos. Y para entender la profundidad tenemos que entender primero qué es lo que se está diciendo. Y una de las cosas que se menciona mucho son el nombre de las personas, los edomitas. ¿Algunos de ustedes saben quiénes son los edomitas? No tienen idea, ¿no es cierto? Uno pensaría, ¿dónde queda Edom? ¿Qué idiomas sale allí, no es cierto? Bueno, déjenme contarles que ustedes sí conocen a los edomitas y a Edom. Edom es el nombre que se le dio a Esaú, el hermano de Jacob. Y los edomitas son los descendientes de Esaú. Este era un reino que colindaba al sur del reino de Judá. Y como ya se anticiparon, como ya se los dije anteriormente, esto era de cierta forma los hermanos también de los israelitas. De la misma forma que Jacob y Esaú eran hermanos,
estos descendientes también, de cierta forma, hermanos entre ellos. No eran un pueblo extraño, tenían una relación sanguínea y antiquísima, que se remonta en Génesis, si bien recordamos. Y por desgracia, esta relación de hermanos es como la que típica que se muestra en la Biblia. ¿Y por qué digo típica? Porque si leemos la Biblia, los hermanos se llevan muy mal entre ellos, peor que lo que se llevan hoy en día. Estos hermanos Jacob y Esaú tenían una tan mala relación que uno intentó matar al otro, porque si mal lo recuerdan, Jacob engañó a su papá, Isaac, para que le diera su bendición. Y Esaú estaba tan enojado que intentó matar a Jacob, este tuvo que huir, donde eventualmente se encontró sus esposas y tuvo sus 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Esta es la historia que se encuentra en Génesis 25-27. Y al igual que sus antecesores, la relación entre estos pueblos reflejaba la de ellos, por lo que nunca se llevaban muy bien. De hecho, en el libro de Números, en el capítulo 20, del versículo 14 al 20, se narran algunos conflictos que tuvieron estas dos tribus. Cuando los israelitas quisieron pasar por las tierras de Edom, tuvieron algunos problemas con sus hermanos lejanos. Esta historia nos hace imaginar que entre estos pueblos había muchos rencores históricos por la relación que tenían sus patriarcas, lo cual llevó a siglos de rencillas que se fueron acumulando una tras otra. Y esto se visualizó aún más cuando el imperio babilonio se expandía rápidamente por lo que hoy denominamos el creciente fértil, ¿no es cierto? Lo que es Irak, Siria e Israel. Y en su misión expansionista, no tardó mucho con encontrarse el imperio babilonio con los reinos de Israel y de Judá. Bueno, si recordamos, el reino de Israel ya había sido invadido por el reino de los asirios. Recordemos que, haciendo un poco de historia bíblica, después de Salomón, el reino de Israel se dio en dos partes. El reino de Israel, que eran las 10 tribus básicamente, quedó del norte, y el reino de Judá, que era, si mal no recuerdo, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que era el reino del sur. Y el reino del norte fue conquistado por el reino de los asirios, como se nos narra en Reyes, y el reino de los asirios después fue conquistado por el reino de los babilonios, y el reino de los babilonios ahora quería conquistar al reino de Judá, que era lo que le quedaba un poco más al sur. Entonces ahora, después de toda esta seguilla de conquistas de un pueblo sobre otro, era el turno de Judá, que muy poco podía hacer contra este gigante que se le venía encima. Claramente la derrota era inminente. Y ante esta derrota, los edomitas vieron su oportunidad y saquearon y destruyeron lo que quedaba, tomando incluso prisioneros de los judíos debilitados. Cosa que se narra tanto en el libro de Abdías. De hecho, si Cata puedes avanzar un poco, no me acuerdo si era creo los versículos 12, 13, no, arriba. Entonces, poco más arriba. Ahí. El día que te pusiste a un lado, el día que extraños se llevaban sus riquezas, extranjeros te entraban por su puerta. Sí, adelante, Cata. Y sobre Jerusalén me echaban suertes, tú también eras como uno de ellos. Abdías está diciendo que como cuando los extranjeros, los babilonios, seguramente atacaron Judá, los edomitas tomaron oportunidad y hicieron como ellos hicieron. Cosa que se agrava sabiendo que estos eran sus hermanos. O sea, habían traicionado a sus hermanos, se habían aprovechado de ellos en su momento de debilidad para robarles lo poco que les quedaba y oprimirlos aún más. Esto no solamente se narra en el libro de Abdías, sino también se narra en Ezequiel 35, en el libro de Amós, que creo que Raúl nos mencionó la semana antepasada en los primeros capítulos, y también en el Salmo 137. Entonces esto no era algo que pasó desapercibido para los israelitas. O sea, para nosotros como lectores modernos no sabemos mucho de esto, pero claramente para ellos fue un acto bastante injusto y bastante merecedor de rabia de parte de ellos. Y ante esto yo imagino que ellos se preguntaban, ¿quién va a tomar venganza por ellos, cierto? Porque claramente esto merece una retribución. O sea, ¿quién toma ventaja de alguien que ya está derrotado? ¿Quién golpea a un hombre que ya está en el suelo, ¿no es cierto? No estaban en igualdad de condiciones. Ellos estaban siendo atacados y creo que ya estaban siendo ya derrotados totalmente. Y esto no detuvo a los edomitas de actuar, de tomar provecho de esta situación. Más aún se nos dice que ellos estaban orgullosos de esto, que se jactaban diciendo, ¿quién nos derribará? ¿No es cierto? Estoy parafraseando un poco lo que está en el versículo 3. Si Cata puede subir un poco el versículo 3. Ahí mismo. La siguiente. ¿Quién nos derribará por tierra? Están diciendo. ¿Cierto? Como ¿quién nos vencerá? Y esto igual no es solamente un juego de palabras,
como diciendo quién se va a tomar venganza por los israelitas, nosotros estamos seguros, sino porque también ellos vivían en las alturas. El territorio de Edom era montañoso y ellos vivían en las alturas de las montañas. Y por eso se menciona también el siguiente versículo, si tú puedes avanzar, por favor, Cata. Muchas gracias. Que les dice, como, aunque te remontes como el águila y hagas tus estrellas en tu nido, pongas las estrellas entre el nido, pongas tu nido en las estrellas, incluso ella el Señor los derribará. O sea, está haciendo un juego de palabras aquí, Señor, el Dios. Está diciendo como, aunque tú te pongas muy en alto o tú te creas mucho, yo te castigaré, yo te derribaré. Y es por este acto de soberbia e injusticia contra su hermano Israel que Dios efectivamente castiga al pueblo de Edom. Y es el profeta Abdías el encargado de enviar este mensaje, relatando cuál y cómo será el fin de los edomitas a lo largo de su libro, ¿cierto? Como vemos en los siguientes versículos. Seguramente en estos tiempos nadie creyó este mensaje. Aquí el libro de Abdías anuncia una gran derrota para Edom, ¿no es cierto? Lo dice que será cortado a las naciones y que será quemado por Israel, que será hecho como ellos hicieron, se les será hecho y que será eliminado de las naciones. Pero ¿quién iba a creer eso? O sea, los judíos estaban en plena derrota militar, estaban totalmente avasallados. No había nadie que les tomara por en cuenta. En esos tiempos no había Naciones Unidas, no había nadie que decía, oye, qué injusticia está haciendo con el pueblo de Israel. No, nadie. Ellos estaban solos contra el mundo. No había nadie que diera algo por ellos. Entonces, ¿quién iba a tomar venganza por ellos? ¿Quién iba a impartir justicia por ellos? Pero sin embargo, si hoy en día le preguntamos a la gente, ¿quiénes son los edomitas? ¿Y dónde está Edom? Seguramente muchos responderían como ustedes le hicieron al principio, diciendo, ¿quiénes son ellos? ¿Dónde están? No los conocemos. Son un pueblo nuevo, son una nueva moda, una tribu urbana. Una tribu urbana, eso es. Se me cayó el carnet, como algunos dirían. Entonces, bueno, esta suerte de desconocimiento geográfico, de desconocimiento histórico de este pueblo, es una prueba de que efectivamente Dios cumplió su promesa e hizo justicia con Edom. Hizo tal cual había profetizado mediante Abdías. Dios vio la injusticia que se cometió y fue Él el que juzgó correctamente y dio el justo castigo a Edom. Él no dejó impune su orgullo. Dios, a diferencia de nuestros sistemas, no falló nunca en traer justicia y no falló en traerle justicia a Edom. Y hasta aquí uno diría, qué bueno, ¿cierto? Los edomitas fueron castigados y todo está bien. De eso se trata el libro de Abdías. El libro de Abdías, ¿cierto? Pero esto no es todo. De hecho, es solo la mitad del libro, como ya leímos, porque si seguimos leyendo, de nuevo, Cata, por favor, en el versículo 15, cambia de repente, ¿no es cierto? Lo hemos hecho todos juntos. Versículo 15 dice, porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. No se le sigue avanzando, Cata. ¿Sobre qué dice ahí? Sobre todas las naciones. No dice sobre Edom solamente. Y empieza a narrar lo que se le va a hacer a Edom y a todas las naciones. Esto parece extraño, ¿cierto? Para nosotros. ¿Por qué es este salto tan de repentino? ¿Por qué pasa de Edom a naciones? Y esto es porque nosotros no sabemos hablar hebreo antiguo. Un pequeño detalle, ¿cierto? O sea, una cosa que se nos olvidó seguramente. Pero si nosotros supiéramos leer hebreo antiguo, las palabras Edom y Adam se parecen mucho. Solamente hay una diferencia de acentuaciones entre las dos palabras. Entonces, para el hebreo antiguo, el israelita antiguo, al leerlo, claramente había un lexo lingüístico entre la palabra Edom y Adam. Y si mal no recuerdan, ¿qué significa Adam? Lo vimos en género. Lo vimos en género, lo vimos en Génesis 1. ¿No se acuerdan? Adam significa humanidad. Humanidad. No era el nombre del hombre, simplemente significaba humanidad. Entonces aquí está diciendo que Dios no castigará solamente a Edom, a Esaú, castigará a la humanidad por su injusticia. De la misma forma que nosotros hemos hecho, se nos hará. De la misma forma que
nosotros fuimos injustos con algunas personas, como Esaú, como Edom fue con Israel, nosotros también lo hemos hecho y también se nos dará nuestro castigo justo. Es entonces cuando entendemos el verdadero mensaje del libro de Abdías. No es solo un juicio contra Edom, sino es sobre la humanidad y de cómo este juicio será un reflejo del juicio venidero para ella. Al igual que ellos, nosotros hemos cometido injusticia y hemos sido orgullosos, y es por esto que la tierra será castigada y sometida a juicio, de la misma forma que lo fue la tierra de Esaú. He aquí la respuesta que nos dimos al principio de esta homilía. Dios no dejará las injusticias del hombre impune. Llegará un día que todas serán castigadas y que el pueblo de Israel conquistará la tierra, y para esto se enumera diversos pueblos y naciones como los filisteos y las tierras de Esaú. Ahora quiero hacer un pequeño detalle en esos versículos que parecieran ser un poco una justificación, ¿no es cierto? Un poco para que Israel tome la tierra a sus vecinos como lo está haciendo hoy en día. Sabemos, creo que ya es claro lo que está haciendo Israel con los diferentes pueblos que lo rodean. Esto pareciera ser una justificación, ¿no es cierto? Un versículo que mucha gente se puede retomar para justificar esto, pero no nos confundamos, queridos hermanos. Estos pasajes, si bien algunos los pueden torcer para hacer como una excusa para justificar el ámbito expansionista del Israel actual en el Medio Oriente, no se refieren a una conquista terrenal ni a un tipo de imperialismo israelí, sino que, si hacemos una teología bíblica, eso hace referencia a cómo el pueblo de Dios, el verdadero Israel, es decir, ustedes mismos, los verdaderos hijos de Abraham, son los que van a heredar la tierra, una vez cuando el Señor venga y haga justicia. Cuando el Señor venga y haga justicia, el pueblo de Israel, nosotros, ustedes, nosotros, heredaremos la tierra y se nos dará nuestra justa porción en ella. Esto no me lo saco de la manga ni nada, porque esto lo vimos estudiando creo que a principios de año, y creo que también el año pasado cuando vimos el libro de Apocalipsis. Creo que fue el año pasado, si mal no recuerdo. Se hablaba mucho de esto en el libro de Apocalipsis, de cómo cuando el Señor venga, su pueblo reinará junto a Él en toda la tierra, en lo que se llama la Nueva Jerusalén. Aquí el profeta Abdías está 600 años alejado de Cristo y está haciendo una predicción de lo que sale en la carta de Apocalipsis. Este mensaje no es solamente sobre Dios castigando a los hijos de Esaú por sus pecados contra el pueblo de Israel, sino que es un aviso a la humanidad de decirles que todas las injusticias, soberbia, ego que cometen unos contra otros y contra Dios serán juzgadas, y que nada de lo que hacen pasará desapercibido para Dios, y que nadie al final de los días se saldrá con la suya. Este mensaje, si a la vez también nos da una advertencia, también nos ofrece una esperanza. Nos está diciendo que en este mundo caído, donde gente como Martín de los Santos evade la justicia, en donde pareciera que haciendo el mal se prospera en la vida y es difícil ser justo, nos recuerda que llegará un día en donde esto no pasará nunca más, que ninguna acción quedará impune y que ese día el pueblo de Dios vivirá bajo su gloria. Ese es el gran mensaje del profeta Abdías. No es solamente un mensaje de advertencia y de castigo, sino que es un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios, para los que esperan y reposan en su nombre. Que algún día todos te dará justicia, todos recibirán su justo merecido y su pueblo vivirá en armonía con Él por los siglos de los siglos. Dios nos está diciendo que Él sí juzgará a toda la humanidad de la misma manera que lo hizo con Edom y con las naciones que oprimieron a su pueblo, y que en aquel día el pueblo de Dios reinará sobre la creación. Y quizás, hermano, tú piensas que Dios no hará nada. Es decir, mira el mundo y la historia, toda la injusticia que sucede y que ha sucedido y todavía no ha hecho nada. Quizás nunca lo haga. O sea, ya han pasado más de 2000 años. De historia registrada ha pasado como 5000 años, si no es que más. No sabemos cuánto ha pasado, no sabemos cuántos años han pasado, no están escritos, pero creo que es evidente que ya ha sido mucho lo que hemos tenido que esperar. Pero aquí Dios, mediante Abdías, te recuerda que para Él nada pasa desapercibido. Él sabe todo el mal y las injusticias que la gente comete, y éstas serán juzgadas y tomadas en cuenta. Con esto Dios quiere que tú estés tranquilo.
y que descanses en Él y en su juicio, sabiendo que Él está bajo control de todo y lo ve todo, por lo que nada pasará por alto. Que todo el mal que se ha cometido será castigado y que por fin nuestro deseo de justicia será saciado. Por lo tanto, hermanos, no desesperemos ante el mal del mundo. No caigamos en la tentación de decir que nosotros sabemos cómo lidiar con esto y tomar la justicia en nuestras manos. Tampoco nos desesperemos cuando veamos que los poderes terrenales no cumplen con su trabajo de impartir la justicia, porque ellos, al igual que el resto del mundo, también están corrompidos. No pongamos nuestras esperanzas en ellos, porque no son los que realmente nos impartirán justicia. Y para finalizar, queridos hermanos, no crean que este mundo les va a dar la justicia que buscan, porque esta solo vendrá de Dios, y crean en su palabra que cuando sea su día, todo esto se acabará. Toda la maldad, injusticia del mundo se terminará, y es ahí cuando nuestras plegarias serán respondidas. Como dicen las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Como dice en Mateo 5, versículo 6. Y hasta aquí me imagino algunos escépticos me dirán: Matías, esto no me basta. Quiero evidencias concretas, que tangibles, que yo puedo ver de que Dios efectivamente es la justicia. He esperado y no lo veo. Al contrario, siempre hablo los diarios, hablo con mis amigos, veo internet y veo injusticia tras injusticia y no aguanto más. Esto ya sobrepasó todos los límites. Creo que Dios no lo hará. Bueno, hermanos, si tú eres alguno de esos, yo te digo entonces, vayan y pregúntenle a los sodomitas si es que Dios hace justicia. Oremos, queridos hermanos. Señor, en esta mañana, cuando tú nos recuerdas tu palabra, Señor, que tú estás bajo control de todo, ves todo, sientes todo y juzgarás todo, Señor. Haznos reposar en esto, Señor, y darnos la fe para creer en ti y esperar tu día, Señor, que nos prometiste desde antes de Jesucristo, de que algún día tú restaurarás todo y este mundo quedará en su equilibrio natural, Señor. Nuestra sed de justicia será saciado y ese día, cuando estemos en tu gloria, en tu presencia, todo tendrá sentido y todo tendrá un fin. Nuestras heridas serán sanadas, nuestras lágrimas serán enjuagadas y nuestra hambre y sed de justicia serán saciados. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.